Muy buenas Naturlovers, ¿qué tal estáis? Soy Marta Marsé, naturópata, entusiasta de la salud natural y la encargada de hablaros en este canal de salud y suplementos naturales. Ya estamos en plena época de frío y eso conlleva también que haya más facilidad para engriparnos y resfriarnos. Pasar una gripe o un resfriado al año no conlleva ningún problema, pero si se convierte en algo frecuente o bien son situaciones que se alargan en el tiempo, nos pueden estar advirtiendo de que nuestro sistema inmune necesita una ayudita. Hoy os compartiré cómo ayudar a nuestras defensas en este momento del año y qué remedios y hábitos naturales nos pueden venir bien. Sigue conmigo un poco más para hacer una buena prevención de gripes y resfriados. Y si quieres estar al día de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestra misión con este canal es promover la salud y el bienestar de todos vosotros. Vivimos rodeados de virus, bacterias y otros microorganismos que se encuentran de forma natural en nuestro ambiente. Muchos de estos microorganismos son bastante más antiguos que los humanos y muchos de ellos incluso forman parte de nuestra microbiota. Nuestro sistema inmunitario, desde que nacemos, aprende a detectar y luchar contra los microorganismos del ambiente poco deseables. Y es a través de contactar con ellos y ponernos enfermos que nuestro organismo adquiere las defensas adecuadas contra ellos. Por esto, es normal que alguna vez al año nos enfermemos. Pero si esto sucede de forma muy habitual o se alarga en el tiempo, es interesante revisar cómo están nuestras defensas. La defensa más importante contra los virus y otros microorganismos es la que ejerce nuestro propio cuerpo. Aunque la fiebre sea molesta e incómoda, el aumento de temperatura le pone mucho más difícil la supervivencia a estos microorganismos. Que nos sintamos cansados y con poco ánimo también es normal. El cuerpo redirige toda la energía hacia las células del sistema inmune. Por ello, es muy importante que cuando ya estamos engripados, respetemos lo que el cuerpo nos pide: descansar, comer solo si tenemos hambre y permitir que la fiebre y el sistema inmune hagan su trabajo, siempre dentro de unos límites seguros. La otra defensa más importante, la prevención. Una vez ha llegado la gripe o el resfriado, tenemos menos margen de acción, pero si nuestro organismo se encuentra bien preparado, nuestras defensas serán mucho más efectivas. Los nutrientes más importantes para una buena prevención son los probióticos. Te recomiendo que revises el vídeo sobre el papel de microbiota intestinal y nuestras defensas. Pero es importantísimo que nuestras bacterias intestinales estén equilibradas para que podamos gozar de salud inmunitaria. Te recomiendo, por ejemplo, el Immunoprobio de Health Aid, que contiene cepas específicas para el sistema inmunitario. La vitamina D también es clave en la salud de nuestras defensas. La mayoría de células del sistema inmunitario tienen receptores de esta vitamina y tener niveles bajos de vitamina D favorece la proliferación de virus y otros microorganismos. Lo primero para aumentar sus niveles es hacer una toma consciente de sol. Empezar por tomar el sol 30 minutos mínimo en esta época sin protección solar, y en verano tenemos suficiente con 20 minutos fuera de las horas fuertes de sol. Al ser una vitamina liposoluble, por su potencial toxicidad, antes de suplementarse es recomendable chequear sus niveles en analítica. Si tenemos déficit, debemos alejarnos de las tomas de dosis grandes y tomar entre 600 y 1000 unidades internacionales diarias como máximo. La vitamina C también es un clásico de la época de gripes y resfriados. Esta vitamina actúa de diferentes maneras en relación al sistema inmune. En primer lugar, ayuda a la formación de colágeno, fortaleciendo la barrera que forma la piel y mucosas. En segundo lugar, duplica la absorción del hierro, aumentando los niveles de este mineral. Y por último, su potencial antioxidante ayuda a la buena función de las defensas, como esta vitamina C de Naturitas con función retardada que se va liberando a lo largo del día. Otro suplemento del que ya os he hablado y que me parece muy interesante son los beta-glucanos.
Esta fibra de setas, avena o levaduras es inmunomoduladora, es decir, que es especialmente interesante en personas, por ejemplo, con tendencia alérgica. Es un gran preventivo y lo podemos tomar varios meses seguidos. Te recomiendo chequear nuestro vídeo sobre los beta-glucanos, donde profundizo sobre su funcionamiento y usos. Y una planta clásica, muy conocida, la equinacia. Esta bella flor tiene propiedades inmunoestimulantes, estimula nuestras defensas. Puede ser muy útil si sentimos que pillamos todos los virus que hay y que nos cuesta remontar después de enfermarnos. Lo importante, tomarla a periodos cortos y evitar su toma si tenemos alergias o patologías autoinmunes. Pues ya tenemos nuestro botiquín natural para el invierno completo. A estos remedios naturales siempre hay que añadir el ejercicio físico, la gestión del estrés, la naturaleza y una alimentación saludable. Los suplementos naturales son una ayuda, pero sin buenos hábitos no tienen mucha efectividad. Lo importante es tener una vida saludable en general. Gracias por escucharme y a poner nuestras defensas a tope. Recordaros, como siempre, que si tomáis medicación o tenéis alguna patología, siempre preguntéis a vuestro médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Y si tienes alguna duda o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar. ¡Chao!